Buenas tardes. Agradezco al Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que preside el notario Johan Gilman Jiménez, la oportunidad para presentarle una parte de la monografía de las leyes notariales del Estado de Veracruz. Precisamente hoy, 9 de julio, para conmemorar un aniversario de la publicación de la primera ley que regula el quehacer notarial en el Estado de Veracruz. El objeto de estudio de la investigación monográfica que me sirvió como tesis recepcional es la institución del notariado en el Estado de Veracruz y el notario público. Me referiré con énfasis en la ley de 1883, expedida el 2 de julio de ese año y publicada un día como hoy, 9 de julio, pero de 1883. El notario Daniel Cordero Gálvez, que colaboró para el boletín número 172 en el 2019, publicado por el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, declara a Orizaba cuna del derecho notarial veracruzano, primera ley del notariado en el Estado de Veracruz. Y es que precisamente la Ley Orgánica del Escribano de 1883 fue emitida por la Legislatura del Estado con fecha 2 de julio de 1883 y se expidió bajo el número 38, publicada por aquel entonces el gobernador Apolinar Castillo un 9 de julio de 1883 en la ciudad de Orizaba, que en ese entonces era la capital del Estado de Veracruz. Esta ley define al escribano como el oficial o secretario público que con título legítimo está destinado a redactar y autorizar con su firma los autos y diligencias de los procedimientos judiciales, como asimismo las escrituras de los actos y contratos que se celebren entre partes. La ley no se refiere a la actividad del escribano como auxiliar de los procedimientos judiciales, sino a las escrituras de los actos y contratos que se celebren entre las partes. Por eso, coincido con el notario Cordero Gálvez, es la primera ley notarial, porque regula los elementos notariales, tales como notario, fiat, lo que se conoce actualmente como patente, notaría, protocolo, escritura, apéndice, sello, índice, acceso al ejercicio notarial, prohibiciones, separación, sustituciones y sanciones. Para acceder al notariado se requiere la obtención del título de escribano. Se exigía la aceptación de la solicitud por escrito ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, con la acreditación de cumplir con los requisitos siguientes: ser ciudadano mexicano, mayor de 21 años, persona de buena conducta, con estudios preparatorios, aprobado en Derecho y Derecho Natural, Derecho Romano, Antiguo, Patrio y Civil, vigente en el Estado, procedimientos civiles y criminales, legislación fiscal, organización de los tribunales de la Federación, del Estado y militares, práctica del escribano por 2 años. No se requeriría el título de abogado. Además, se exigía la información de por lo menos 5 testigos. Se nombraba a una comisión examinadora integrada por 5 abogados en ejercicio de la profesión, encargada de examinar al aspirante a través de 2 etapas, la teórica y la práctica. Hasta la fecha, se sigue contando con ambos exámenes para la obtención de dicha patente. Aprobado el aspirante, procedía a presentar protesta legal ante el tribunal. Si reprobaba, tenía que esperarse 6 meses para volver a solicitar el examen. El gobierno del Estado expedía el título profesional que le acreditaba como escribano. Quien tuviera el título de abogado gozaba del privilegio de que sin necesidad de examen le era otorgado el título de escribano. Sin embargo, debía de acreditar ser persona de buena conducta, como ya se dijo con anterioridad. No definía al notario, lo hacía en relación con las notarías, que eran los despachos donde ejercía el escribano en su calidad de notario. Se establece ya una diferencia entre escribano auxiliar de los procedimientos judiciales y escribano como notario. Se establece un régimen de sustituciones para el caso de separación temporal del cargo, derecho a la permuta de notarías, responsabilidad en caso de pérdida de protocolos, vigilancia, guardias y protección de protocolos en caso de guerra. El protocolo, también llamado registro, lo refiere como el libro de papel entero con los timbres correspondientes que contenía los minutarios. Debían permanecer siempre en poder del notario o trasladarlos él mismo de requerirse para la práctica de actuaciones fuera de su oficina, para la realización de diligencias judiciales o administrativas. Debían las autoridades trasladarse a la notaría para su desahogo, como hasta la fecha se hace, con previa notificación.
Los protocolos son propiedad del Estado. Sin embargo, prevalecen los oficios públicos de propiedad particular, refiriéndose a los existentes hasta la expedición de la ley. Las escrituras públicas son tratadas con detalle en este ordenamiento, en el que en el carácter de prevenciones se disponen las reglas de su formación y manejo, como lugar, hora, día, mes y año de su otorgamiento, anotados en letra, sin guarismos o abreviaturas. Los datos generales de los otorgantes y testigos instrumentales, como su capacidad, profesión, vecindad, domicilio, redacción numéricamente ordenada y precisa de cláusulas y renuncia de leyes y privilegios, con explicación clara para los otorgantes del contenido y alcance de las mismas, se hacía su lectura a los otorgantes ante los testigos, firmando todos los participantes por sí, y en caso de que los otorgantes no pudieran hacerlo. Por medio de uno o de los testigos, no se admitía amanuenses de notarios como testigos, ni se permitía expedición de escrituras si los otorgantes eran desconocidos para el notario, caso en el cual solo podían hacerse mediante reconocimiento de dos testigos. El signo utilizado por los escribanos como instrumento de identificación personal en los documentos que expedían desaparece y se introduce el uso del sello circular de tinta con la leyenda República Mexicana, Estado de Veracruz, llave, bordeado del nombre y apellido del escribano, con el que se hará constancia de la preeminencia de la intervención del Estado a la del servidor público en los actos sometidos a su autoridad. La redacción de las escrituras debía hacerse en idioma castellano de manera clara, las cantidades en letras, si era necesario el uso de guarismos, se expresaban de la misma forma. No se permitían espacios en blancos o huecos entre renglón y renglón, ni entre escritura y otra. No estaban permitidas las enmendaduras o testaduras, y las omisiones y erratas se salvaban al final del documento y antes de las firmas. No estaban permitidos los formularios o formatos preimpresos, conocidos también como de estampilla. En caso de desconocimiento del idioma castellano por parte de alguno de los otorgantes, se requería la intervención de dos traductores, quienes traducían al notario las manifestaciones hechas por los otorgantes. Se dejaba en blanco por el lado izquierdo un tercio de la superficie del papel de la escritura para las razones y anotaciones de ley, y se anotaban al inicio el número de la escritura en guarismos y en letra, nombre del contrato y nombre completo de los otorgantes. Las partes acudían al notario, le planteaban el negocio jurídico, tomaban nota en un minutario y luego lo extendía en el protocolo. Los documentos referentes o en base a los cuales se redactaba una escritura formaban parte de la misma. Se hacía mención de todos ellos y el número de fojas de que contaba. Por separado, se formaba un legajo cosido y foliado según un orden numérico que ahora lo conocemos como apéndice. La negativa de algún otorgante para firmar dentro de los 8 días siguientes a la redacción de la escritura o por haber transcurrido el término legal para presentarse a hacerlo, producía la inutilización mediante razón hecha por el notario en ese sentido. Quien asentaba la expresión no pasó. De las escrituras se podía extender copias, siendo una solamente la que podía dar al interesado, a la que se denominaba primordial, término que hasta la fecha se usa. En cuanto al índice de los instrumentos expedidos, debía hacerse estricto registro diario en el índice. Al finalizar el año era firmado y rubricado. Desde entonces se estableció la prohibición a los notarios para intervenir en la celebración de contratos donde pudiera tener interés directo o indirecto su mujer, pariente o afín en línea recta, ascendiente o descendiente en cualquier grado colateral hasta el 4º grado. Y tercero, por afinidad, sancionándose con privación del oficio y nulidad de la escritura respectiva, de igual forma para el caso de autorizar escritura contra expresa prohibición legal. Además, la nulidad de escrituras acarreaba responsabilidad civil en favor de los interesados. Las subnotarías, aunque en esta ley constituyen una novedad en cuanto al nombre, sus antecedentes los encontramos en los subnotarios, notarios auxiliares del notario real. En los antecedentes mexicanos no se encuentra el término.
Podían tener su propio protocolo y otorgar instrumentos públicos, con la limitante de que no tenían carácter oficial ni público, hasta no ser inscriptos por el protocolo del notario de cabecera de cantón. Es una figura efímera, pues no vuelve a aparecer en la legislación notarial. También se encarga la ley de prevenir lo relativo al arancel. Se continúa la obligación de dar publicidad al arancel de honorarios y a la lista de personas incapaces de administrar su patrimonio por decreto judicial. Finalmente, la ley establece un régimen de sanciones que corre a cargo de los jueces y el Tribunal Superior de Justicia. El notario sujeto a proceso penal era suspendido provisionalmente a partir del auto de prisión, como dice la ley, y en caso de condenado se le suspendía definitivamente, como hasta el día de hoy. Con esta ley se puso fin a la diversidad de disposiciones existentes sobre la materia en el Estado, disposiciones cuyo contenido pasaron a esta para su formación en gran parte. La ley en comento fue abrogada por la Ley Orgánica del Notariado de 23 de diciembre de 1886, publicada el 3 de enero de 1887, expedida por el Congreso del Estado. Evidencia la influencia en este último ordenamiento tendría en las legislaciones locales en la materia. El lenguaje y la ortografía son diferentes. Empieza a quedar atrás los viejos términos y conceptos del derecho español y se introducen otros nuevos pertenecientes al discurso jurídico de la Reforma, a cuyos postulados las instituciones locales fueron adaptándose en sus contenidos como en las formas de manera lenta pero gradual. A pesar de su denominación, la Ley Orgánica del Notariado sigue haciendo referencia al escribano, comprendiendo aún dentro de su concepto dos funciones diferentes: la perteneciente al ámbito judicial y la concerniente a los actos jurídicos celebrados entre partes. Para el primer caso, el actuario; para el segundo, el notario. El oficial o secretario pasa ahora a ser un funcionario público, representante y agente de la autoridad del Estado, facultado para dar legalidad e investir de autenticidad actos jurídicos, que es el notario. El oficial o secretario pasa ahora a ser un funcionario público, representante y agente de la autoridad del Estado, facultado para dar legalidad e investir la autenticidad actos jurídicos, que es el notario. En los mismos términos de la Ley Orgánica de Notarios y Actuarios del Distrito Federal se define a estos dos funcionarios de forma independiente. El notario es el funcionario establecido para reducir al instrumento público los actos, contratos y última voluntad en los casos en que las leyes lo prevenga o permita. Actuario es el funcionario público destinado a autorizar los decretos de los jueces, de los árbitros y de los arbitradores y practicar las diligencias que les ordenan en los juicios civiles o criminales y en los actos de jurisdicción voluntaria. Los contenidos de la ley son prácticamente los mismos de la de 1883. Reglamenta la misma materia notarial, exclusivamente, y no se encarga de la función judicial del actuario. Las subnotarías son suprimidas. La siguiente ley notarial, a pesar de su nombre, es la Ley del Escribano de 27 de septiembre de 1902. Estuvo en vigencia desde el 1 de enero de 1903 y hasta 1929, salvo por las innovaciones de la Ley de Escribanos del 27 de septiembre de 1902, que se presentan a continuación. El texto permaneció casi idéntico al de la Ley Orgánica del Notariado de 1886. Se destaca que una vez autorizado, el Tribunal Superior designa la notaría donde el notario debía presentar sus servicios. El Tribunal Superior establecía ahora el número de notarías en las cabeceras de cantón y municipios. Se contempla la separación del cargo del notario para ocupar cargos de elección popular. Desaparece el uso del minutario para la redacción de escrituras. Se adopta la letra manuscrita, el uso de la tinta indeleble y se prohíbe el uso de agentes físicos y químicos que puedan dañar el documento. Se instituye la incompatibilidad del ejercicio del notariado con otros cargos públicos remunerados y con excepción de los pertenecientes a la instrucción pública, medida tomada de la Ley Orgánica del Notariado y del Oficio del Escribano de 1865, promulgada por Maximiliano de Habsburgo.
En esta línea del tiempo aparece la Ley del Notariado de 24 de enero de 1930, expedida por el Congreso del Estado de Veracruz. Es, salvo por las adaptaciones necesarias para conciliar con las instituciones y necesidades del Estado, una transcripción exacta del texto de la Ley del Notariado para el Distrito y Territorios Federales de 1901, expedida por el Congreso General. Primer texto legislativo que organizó el notariado de manera totalmente independiente y autónoma respecto de la función de la escribanía, así como del Poder Judicial al que se encontraba supeditado, con una serie de cambios trascendentales que darán origen al derecho notarial. Propiamente dicho, entre los avances de esta ley pueden considerarse tres como fundamentales: la dotación del notariado con el carácter de función pública, su adscripción al Poder Ejecutivo y la creación de un sistema orgánico administrativo propio de esa función en complemento con la función registral. En el Estado, a partir de la Ley del Notariado de 1930, el notario no es más un apéndice de la judicatura. Se impone al notario la obligación de ejercer únicamente en el distrito judicial de su jurisdicción, aunque funcionarios del Estado no formen parte de su estructura administrativa y por tanto no están sujetos a sueldo con cargo al erario, sino al cobro de honorarios con observancia de respectivo arancel. Las funciones esenciales del notario están señaladas con precisión en la ley y quedan comprendidas en su definición. El notario es el funcionario que tiene fe pública para hacer constar, conforme a las leyes, los actos que según éstas deben ser autorizados por él, que deposita escritas y firmadas en el protocolo las actas notariales de dichos actos, juntamente con los documentos que para su guarda o depósito presenten los interesados y expide en aquellas y estos las copias que legalmente pueden darse. Los requisitos para obtener el nombramiento de notario se simplifican. Se estableció el horario de 9 a 1 por la mañana y de 3 a 6 por la tarde para la atención al público en las notarías, en cuyo exterior debía anunciarse el nombre, cargo y número del notario encargado. En principio, se confirma la obligación del notario de prestar sus servicios, dándose por sentado que estará a disposición del público y las autoridades para actuar de manera natural e inmediata, cuando la ley lo exija, pero dentro del marco de la misma como garantía de legalidad, objetividad e imparcialidad de su actuación, por lo que está impedido para autorizar actos contrarios a la ley, así como para intervenir en aquellos de los que formen parte parientes en determinados grados o de los que pudiera resultarle un beneficio personal directo o indirecto. En el tercer libro o protocolo, llamado de extractos, el notario resumía brevemente el contenido de las actas notariales. La Secretaría de Gobierno asentaba en la primera página útil del libro del protocolo una razón de autorización del uso exclusivo del libro, y la misma razón se asentaba en la última página y era firmada por el director de Archivo General de Notarías. Esta ley dio a los instrumentos notariales utilizados dentro y fuera de juicio valor de prueba plena, aun cuando ya tenían el carácter de prueba plena desde la ley promulgada por Benito Juárez en 1867. Se limitó la fe pública a solo los actos relacionados con el ejercicio de las funciones del notario y se le prohibió certificar toda clase de actos o hechos, solo los asuntos y casos de trascendencia jurídica. Del otorgamiento de testamentos públicos, abiertos o cerrados, debía dar el notario aviso al Archivo General. De estos avisos llevaba registro en libro especial el Archivo General. Se establecieron las causales de nulidad de las escrituras. Se señalan las causas por las que podía quedar sin efecto el nombramiento. Estaba prohibido al notario pactar la explotación de una notaría en sociedad o en establecer ella cualquier otro tipo de negocio, despacho u oficina con pena de revocación del nombramiento o en caso de contravención a esta disposición. En el ejercicio de sus funciones podía incurrir el notario en responsabilidad civil, penal, administrativa, siendo esta última competencia de la Secretaría de Gobierno por infracciones a esta ley y las primeras dos de las autoridades judiciales. Se creó por esta ley el Archivo General de Notarías, adscrito a la Secretaría de Gobierno, como depositario del acervo histórico documental.
También se incluyó en esta ley un arancel bastante amplio y detallado para el cobro de honorarios de los notarios. Por último, se reincorporaron al Estado todas las notarías existentes hasta el momento. Independientemente de su denominación, los escribanos establecidos podían ser reconocidos como tales y se les otorgó el derecho de una indemnización a los notarios cesantes. De lo anterior, advertimos significativamente la presencia de las minutas y de los testigos instrumentales en esta última ley, el libro de extractos y la creación del Archivo General de Notarías. Ley del Notariado del Estado de Veracruz de 1962, promulgada por el gobernador Fernando López Arias. Esta ley tuvo como objeto poner al notariado local y a la vanguardia, introduciendo una serie de innovaciones. Fue publicada el 27 de diciembre de 1962, la cual se mantuvo únicamente por 2 años. Esta ley fue objeto de la distinción por parte de un congreso de la entonces Asociación Nacional del Notariado Mexicano. Ahora Colegio Nacional, de considerarla como ley tipo en Puebla. A diferencia de las anteriores legislaciones sobre el notariado, de esta ley se cuenta con la exposición de motivos. Se define desde el principio al notario como el funcionario investido de fe pública, autorizado para autenticar los actos y los hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad conforme a las leyes. Ejerce la fe pública notarial para un doble efecto: dotar de autenticidad y fuerza probatorias las declaraciones realizadas ante su fe, así como los hechos de que tomare conocimiento directo. Un importante cambio fue la dirección del notariado, a cargo del Ejecutivo Estatal. La recuperación del requisito de contar con título de abogado. Además, para ser notario, se requiere primero ser aspirante a notario y se crea la figura del notario adscrito. Desaparece la figura de la designación directa de notarios por parte del Ejecutivo. El examen de oposición cobra la mayor relevancia. Se exigen 5 años de ejercicio profesional para poder ser notario, además de obtener la mejor calificación en el examen de oposición respectivo. El notario puede ser abogado patrono en juicios contenciosos con ciertas limitaciones. Se extiende su competencia a un caso de jurisdicción voluntaria sobre construcciones y mejoras de fincas urbanas y rústicas. Se suprimen los testigos instrumentales. Se autoriza el número de 10 libros de protocolo. Se desecha el libro de poderes, así como el libro de extractos y las minutas. Se conserva el sistema de protocolo cerrado y se reglamentan con gran precisión las escrituras, las actas, testimonios y copias. Se reconoce el uso de medios tecnológicos, se establece el secreto profesional notarial. Se establece un sistema de responsabilidades notariales y un procedimiento especial para el efecto, por los que se ponen en manos del Ejecutivo y del mismo gremio, representado y constituido en el colegio y por medio de una comisión, la tarea de investigar los casos de posible comisión de algún delito por parte de los notarios, procedimiento que permite determinar si ha lugar a la consignación del caso a las autoridades competentes. Se implementan las inspecciones notariales. A pesar de que el artículo 148 de esta ley dispuso la creación del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, no es sino mediante la ley número 14 de fecha 10 de junio del 1962, decretó la creación formal de ese cuerpo colegiado en la entidad, dotándosele de personalidad jurídica propia respecto de sus fines, con sus propios estatutos, los cuales debían ser aprobados por el Ejecutivo del Estado. Este colegio se integró por todos los notarios del Estado, creándose un consejo del colegio para la dirección y representación, integrado por 6 vocales en los cargos de presidente, secretario, tesorero, vicepresidente, prosecretario y protesorero. Ley del Notariado del Estado de Veracruz de 1965, promulgada por el gobernador Fernando López Arias, a 2 años apenas de promulgar la ley anterior. Esta ley fue la respuesta a diversas insuficiencias detectadas por el gobierno estatal durante su aplicación, así como a observaciones formuladas por el gremio notarial. Expedida el 21 de mayo de 1965 y publicada el 1 de junio del mismo año, se mantuvo en vigencia por un periodo de 39 años. El Archivo General de Notarías se convirtió en Departamento de Inspección y Archivo General de Notarías.
Con variaciones en el orden de los temas, estructura y contenidos más amplios, las demarcaciones notariales también se corresponden con lo de los distritos judiciales. Se establece la facultad del Ejecutivo para expedir el nombramiento de notario en caso de haber un único solicitante. Con opinión del colegio se eliminó la licencia indefinida y se estableció el derecho a una licencia hasta por 6 años para ocupar cargos públicos dentro del Estado. Es causa de determinación del cargo del notario otorgar menos de 24 instrumentos dentro de un año natural. Se establecen las atribuciones del Colegio de Notarios que figuraban en la ley anterior. Se separaron las funciones del Consejo Directivo. También se establecieron las funciones de los miembros del Consejo y la Asamblea General. Se estableció la facultad del Ejecutivo para ordenar inspecciones. Se eliminaron como causales de abstención de la intervención del notario el riesgo de peligro para su vida, la salud, en este caso lo que estamos viviendo actualmente, lo que es el COVID-19, o intereses fuera de estas modificaciones. Del resto del texto de la ley anterior se conservó prácticamente íntegro en la ley de 1965. Durante el largo periodo de vigencia de esta ley, sufrió una amplia serie de reformas. En el nuevo siglo se promulga la Ley 850 del Notariado para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de 24 de junio del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Estado, en fecha 5 de julio del mismo año, tuvo una vigencia de 5 años y contaba con la siguiente estructura y contenido. La condición de orden público del notariado fue ampliada conceptualmente por la idea de que el Estado es el fedatario original, titular primario de la fe pública, delegada para su ejercicio en la figura del notario, quien es el profesional del derecho investido en la fe pública por el Ejecutivo para dar autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe. Por primera vez se adoptó un glosario referencial dentro de la misma ley respecto de órganos, funcionarios y funciones, normas y otros. Se estableció un notario por cada 50,000 habitantes. El Ejecutivo del Estado asumió las funciones de director, rector y vigilante de la función notarial, funciones ejercidas por conducto de la Secretaría de Gobierno, específicamente a través de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías. Para el Ejecutivo se establecieron atribuciones más amplias. Se establecieron por primera vez las demarcaciones notariales en el Estado, señalándose en número de 21, ordenándose de forma ascendiente, partiendo desde los municipios ubicados en el norte hacia el sur de la entidad, además de establecerse por cada demarcación una cabecera en uno de sus municipios, siendo la capital del Estado la cabecera de la 11ª demarcación notarial. Para obtener la patente de notario, además de que previamente debían obtener patente de aspirante al ejercicio del notariado, no debían haber desempeñado en el Estado en los últimos 90 días anteriores a la fecha del examen de oposición, cargo de elección popular, de secretario, subsecretario o director general en el Poder Ejecutivo o magistrado del Poder Judicial. Cumplidos 28 años de edad, contar cuando menos con 2 años de práctica notarial y aprobar el examen de oposición. Entendida como de orden público, la función notarial quedó sujeta a los principios de rogación, profesionalidad, imparcialidad y autonomía. Se dejó al notario un margen amplio para realizar otras actividades, autorizar su testamento, sus poderes, sus declaraciones unilaterales y las modificaciones o revocaciones relacionadas con dichos actos. No podía ejercer el cargo de corredor público en cuanto al protocolo. Quedó a elección del notario el llevar protocolo abierto o cerrado. En caso de que ante el Ministerio Público se presentara una denuncia o querella en contra de un notario por la presunta comisión de algún ilícito en el ejercicio de sus funciones, debía notificar al Procurador General de Justicia del Estado, quien integraría una comisión en la que formaban parte el director de investigación ministeriales, el presidente y el secretario del Consejo del Colegio de Notarios, resultando la emisión de una opinión sin carácter vinculante, que debía remitirse al procurador para efectos de dar continuidad a la investigación. El Colegio de Notarios quedó constituido y definido
jurídicamente como una corporación de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, conformada por todos los notarios titulares y sus adscritos en funciones. El Consejo estaba formado por 9 de sus miembros que desempeñaban los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero y vocales académicos de proyectos legislativos y de mutualidad. La promoción de la cultura jurídica y notarial quedó a cargo del Instituto de Estudios Superiores, teniendo a su cargo actividades de docencia, de investigación y de difusión. Por último, se creó el Fondo de Garantía Subsidiaria de Responsabilidad por el ejercicio de las funciones del notariado, para hacer frente a los pagos de impuestos por la ley en caso de infracción. Se estableció la moda de que cada gobernador tenía que expedir una nueva ley del notariado y así se promulga la ley número 527 del notariado del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. De fecha 9 de enero de 2009, publicada el 29 de enero de 2009, estuvo en vigencia durante 7 años de 2009 a 2015. Cambios importantes introducidos en esta nueva ley son los siguientes. El número de notarios pasó a ser de 1 por cada 50,000 a 1 por cada 25,000 habitantes. Se instituyó la participación en campañas de promoción para dar a conocer entre la sociedad veracruzana las funciones y actividades de los notarios. En programas públicos de regularización de la tenencia de la tierra, de escrituración de viviendas de interés social, progresiva, popular y otros relacionados con necesidades colectivas, así como para intervenir en materia electoral. A las demarcaciones notariales solo se agregó el número de municipios de cada una de ellas. Se suprimió la exigencia de realizar y aprobar el curso de especialización notarial ante el Instituto de Estudios Superiores del Colegio. El jurado para los exámenes de oposición se compone ahora de un representante del Ejecutivo a quien se exige ser licenciado en Derecho, el director general y el presidente del Consejo y un secretario, suprimiéndose los 2 notarios de la ley anterior. Se adoptó una nueva definición para el notario público, ahora simplemente notario, como profesional del derecho investido de fe pública por el Estado y especialmente habilitado para recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de los interesados, expresada en actos y hechos jurídicos que ante él celebren u otorguen a los que deban o quieran dar autenticidad conforme a las leyes, debiendo asesorar a quienes requieran la prestación de sus servicios, quedando a cargo las funciones de dar formalidad a los actos jurídicos, dar fe de los hechos que le consten, tramitar procedimientos no contenciosos en los términos de la ley y tramitar procedimientos de arbitraje o mediación, funciones que debían llevar a cabo según la misma ley. La primera de las funciones del artículo anterior se llevarán a cabo observando los requisitos del acto en su formación y autentificando la ratificación que de estos hagan los interesados ante su presencia. La segunda mediante la certificación del hecho. La tercera y la cuarta observando las formas y las disposiciones legales aplicables, tramitando los procedimientos conforme a la voluntad y acuerdo de las partes. Los requisitos de por lo menos con 2 años de práctica notarial. Puede ser sustituido por haber asistido y aprobado el curso de especialización notarial que impartía el Instituto de Estudios Superiores del Colegio. Obtener calificación aprobatoria en el examen de oposición que los coloque en posibilidades de elegir alguna de las notarías convocadas. Cuando fuera más de una y haber cumplido 28 años de edad, el notario adscrito, aspirante a notario, que participe en el examen y ante su fe se hayan otorgado, cuando menos, 500 escrituras. Tiene derecho a ser examinado sin previa convocatoria. En materia de licencias, se autoriza a pedir para ocupar cargos públicos con nivel de dirección general, equivalente a superior dentro de la administración pública. Se introduce un catálogo de derechos y obligaciones de los notarios que en realidad se encontraban dispersas en diversos temas específicos. El procedimiento para la aplicación de sanciones consistentes en suspensión y terminación de la función notarial se remite a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Administrativos, mediante el cual se apliquen dichas sanciones. A diferencia de la ley anterior, en esta sí se establece un procedimiento para la recepción, tramitación
y substanciación de quejas presentadas contra los notarios, debiendo tramitarse ante la dirección, también encargada de resolverlas en los casos de amonestación o multa, así en los de la suspensión y terminación, pues dicha atribución queda a cargo del Ejecutivo del Estado. En las certificaciones, la definición se limita a los documentos, dejando en otra disposición el reconocimiento de firmas, huellas o contenidos. La Dirección General recibe un tratamiento especial en esta ley, ya que se regula ampliamente su organización y funcionamiento, casi con el alcance de un verdadero reglamento. En un capítulo especial se hace por primera vez una amplia y detallada regulación del procedimiento de inspección de las notarías, pues en la ley anterior apenas se hablaba de esa función en unas cuantas reglas. La ley en vigor, Ley número 585 del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de 30 de julio de 2015, publicada el 3 de agosto del 2015. Esta ley introdujo diversos cambios en la institución que se estudia, comenzando con la redefinición de las atribuciones del Ejecutivo en materia notarial, desarrollándolas más que la ley anterior. En este ordenamiento también se desarrollan por primera vez de manera conjunta y con amplitud las funciones del Secretario de Gobierno y la Dirección, que comprenden casi todo el campo del ejercicio notarial, desde el orgánico administrativo hasta el de la misma notaría. La función notarial quedó sujeta a unos principios jurídicos y administrativos más amplios, esto es, que en cuanto a su organización y funcionamiento se sujete a los principios de legalidad, rogación, honradez, probidad, imparcialidad, autonomía, profesionalismo, diligencia, eficacia y eficiencia, en que se fundamenta la institución del notario en el Estado. Los derechos de los notarios solamente se compactaron a partir de las facultades ya otorgadas por la ley anterior, pero que se encontraban dispersas en diversos apartados, ocurriendo lo mismo en el caso de las obligaciones. Para la obtención de la patente de aspirante se añade la de la aprobación de cursos de formación, actualización o especialización en derecho notarial que imparta el colegio. La composición del jurado para el examen cambia nuevamente. Lo integra el presidente del jurado, que será el secretario de gobierno o quien designe el ejecutivo, el director general, el presidente del colegio, un licenciado en Derecho designado por el Ejecutivo y un notario designado por el colegio. Habrá un secretario del jurado que lo será el del consejo directivo del colegio, quien no tiene voto. En los requisitos para obtener patente de notario se exige la antigüedad del título mínima de 5 años y contar preferentemente con estudios de posgrado en Derecho o con experiencia profesional o en ejercicio de la profesión no menor de dicho lapso. El régimen de ausencias, licencias y sustituciones sufre cambios importantes. Se limitan los periodos de ausencia, se prohíben las ausencias mayores a 60 días y por tiempo indefinido. Solo se podrá autorizar otra licencia después de haber ejercido personalmente durante 1 año la función notarial. Sobre los documentos notariales, esta ley ofrece una definición que no se encuentra en la anterior. Los documentos notariales son los instrumentos y las certificaciones que se pasan ante la fe pública delegada por el Estado al notario y que se elaboran para autenticar actos o hechos jurídicos con el fin de garantizar a la colectividad el ejercicio de sus derechos derivados de una operación o el libre disfrute de sus bienes, con base en los principios de seguridad y certeza jurídica. Se establece definitivamente la utilización del protocolo abierto para el ejercicio de la función notarial en el Estado, dejando de ser opcional la utilización del protocolo cerrado. La guardia y custodia del protocolo y archivos notariales ahora tienen una duración de 5 años, debiendo remitirlo a la dirección, previo respaldo electrónico. A las funciones del Colegio de Notarios se añaden 2 más consistentes en certificar conocimientos propios de la función notarial e impartir educación superior en materia notarial. Se modifica la composición del órgano directivo para quedar como sigue: presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, vocal académico, vocal de proyectos legislativos y vocal de mutualidad, que constituirán
el consejo del mismo y se establece el procedimiento para la renovación del mismo, así como requisitos para ocupar el cargo de presidente. Espero que esta participación haya sido de utilidad para ustedes, para todos los notarios, para todo el personal jurídico de las notarías y para todas las personas que estén interesadas en esta materia. Muchas gracias.